Acércate a Dios, busca la familia de Dios, únete. Te invito a que te unas conmigo. Estamos aquí para ayudarte, porque te amamos aunque no te conozcamos. Te amamos, porque tú eres criatura de Dios. Te invitamos a que te unas a la familia, para que puedas experimentar la bendición de Dios y puedas vivir en armonía con su propósito, en unidad solidaria con la familia más grande del universo. ¡Aleluya! Dios les bendiga, mi nombre es Noralis García y voy a estar ministrando la alabanza Salmo 23. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aleluya, gloria a Jesús. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, oh Jehová, porque siempre nos recibes, oh mi Dios, porque estás con nosotros, oh mi Dios. Gloria a Jesús, porque eres nuestro pastor, oh mi Dios. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo.
si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Poderoso Dios. Dios te bendiga. Qué bueno estar contigo una vez más en este día, Día del Señor, para poder compartir la experiencia de adoración y presentar la palabra de Dios que tanta falta hace en un mundo en crisis como el que nos ha tocado vivir. Gracias por tu sintonía y esperamos de verdad que experimentes la gloria de Dios en tu vida a través de la palabra de Dios que siempre trae el aliciente que necesitamos para enfrentar las situaciones adversas. Hoy es un día hermoso y esperamos de verdad que para ti lo sea igualmente en todo y que experimentes sobre todo la bendición de Dios. Te invito a considerar hoy el tema unidad solidaria y vamos a fundamentarnos en el pasaje que está en el verso número 12 del capítulo 4 del libro de Eclesiastés, que dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El Señor, al darnos su palabra, nos ofrece siempre una alternativa para enfrentar la adversidad. Y hoy queremos que tú consideres y evalúes con nosotros esta expresión que queremos usar como tema, la unidad solidaria. Y es que cuando hablamos de unidad estamos hablando de un concepto fundamental en la vida cristiana y en la vida en general también, porque para todo en la vida necesitamos unidad, especialmente al considerar que somos seres con capacidad social. Nosotros hemos sido creados por Dios para socializar, nos desempeñamos dentro de una sociedad y eso implica que tenemos que trabajar con otros. Hay gente que dice que no le gusta trabajar con nadie, pero eso no es verdad. Siempre necesitamos de alguien. No podemos decir que no dependemos de nadie, porque para todo dependemos de alguien. Somos gregarios en nuestra constitución física o como personas, ¿verdad? Somos gregarios. Esa es una de las cualidades que nos acompaña desde el principio. No podemos estar solos. De hecho, Dios mismo lo reconoció en el principio cuando creó al hombre. Y Él mismo dijo en un momento dado, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso creó la mujer, pero también ha hecho posible que la especie humana se multiplique y crezca, porque nosotros al crecer nos formamos en un conjunto y ese conjunto necesita organización, y al establecer la organización, obviamente, lo más importante para nosotros organizarnos es la unidad. Yo recuerdo un escritor inglés que escribió un libro que se usaba mucho en las clases de ciencias sociales, que se llamaba El Leviatán. El autor se llama Thomas Hobbes, de Inglaterra, del siglo XVI por allá. Y este hombre en este libro planteaba su manera de ver las cosas en el orden social, y es uno de los padres del sistema de gobierno, ¿verdad? En términos humanos. Y una de las cosas que él planteaba, recuerdo, es que él decía que en el principio todo era una guerra de todos contra todos. La gente vivía cada uno por su lado haciendo lo que quería, hasta que en un momento dado lograron ponerse de acuerdo. Nunca dijo cómo lograron eso, pero lo establece que se pusieron de acuerdo y entonces formaron
lo que se ha dado a llamar en el mundo político como el contrato social. Y así pues la gente se organizó, y eso necesariamente no es correcto, pero es uno de los planteamientos que se ha hecho al respecto. Y nosotros pues tenemos que estar conscientes de eso, de que vivimos en una sociedad y por estar en la sociedad dependemos unos de los otros. Yo, aunque quiera, no puedo hacer todas las cosas que necesito. Yo, aunque sepa hacer muchas cosas, no lo puedo hacer todo. Por ejemplo, usted para su vida diaria necesita muchas cosas. Póngale, por ejemplo, unos zapatos. Usted compra unos zapatos porque los necesita para caminar. Pero normalmente nosotros no sabemos hacer un par de zapatos. Quizás podemos intentar algo y hacer algo que se parezca a un zapato, pero necesariamente no es lo que conocemos normalmente como un zapato, ¿verdad? Porque necesitamos unas técnicas, unas destrezas que no las tenemos, la mayor parte de nosotros. Quizás algunos las tengan, pero no todos. Igual pasa con los espejuelos, por ejemplo. En fin, todo lo que nosotros necesitemos en la vida, dependemos de alguien que sepa trabajar con eso. Usted vive en una casa y usted quizás pueda construirla por sí mismo. Hay gente que lo ha hecho, pero la mayor parte de la gente no. Así que necesita comprar una casa o mandar a hacer una casa. Y es que todos necesitamos unos de otros. Dependemos unos de los otros para poder subsistir. Y esa es la realidad de nuestras vidas, aunque no nos guste. Aunque haya gente que sigue insistiendo en que ellos no quieren depender de nadie, siempre vamos a depender de alguien. Y por eso es importante que al trabajar en equipo, nosotros necesitamos, primero que nada, la unidad. Porque no es posible lograr hacer algún trabajo, lograr desarrollar algún proyecto, lograr desarrollar una idea siquiera, si no estamos de acuerdo, si no tenemos unidad, si no tenemos un mismo propósito, una misma meta, un mismo objetivo. Eso es fundamental en la vida para todo. Y yo quiero que usted lo entienda, lo reciba y vea cómo es que es importante en nuestras vidas el concepto de la unidad. Así que cuando nosotros pensamos en llevar a cabo cualquier obra, cualquier proyecto, inclusive cualquier plan, necesitamos unirnos. No puede salir un plan de un grupo que está desorganizado, de un grupo que no está unido. Así que es importante que le demos atención a esto. La unidad es un concepto fundamental. Por eso es que la Biblia nos presenta en sus páginas, ¿verdad?, que Dios es uno. Y aunque nosotros creemos en el concepto de la Trinidad, creemos en un Dios, un solo Dios, pero en tres, que se constituye en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy no vamos a hablar sobre esto específicamente, pero es importante que lo recordemos, que sepamos que nosotros servimos a un Dios que es trino en su esencia. Y por eso nosotros, cuando le adoramos, vamos donde Él, entendiendo bien cuál es su función en ese ámbito, ¿verdad? Porque Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre tiene una función, el Hijo tiene otra, el Espíritu Santo otra, pero los tres actúan en común acuerdo, ¿verdad? Nunca se tratan en forma distinta, nunca se rechazan, nunca ellos toman decisiones que sean diferentes, sino que siempre están unidos en todo, en el mismo propósito, en la misma acción. Así que nosotros tenemos que ver la realidad de Dios dentro de ese contexto y también que eso nos sirva a nosotros para que nos unifiquemos y que participemos de la vida de esa manera. De hecho, cuando Dios nos creó, nos hizo también con una característica triple. Nosotros somos tres en uno también, porque nuestra esencia es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y que en esas tres formas nosotros nos tenemos que ver. A la misma vez yo soy cuerpo, espíritu y alma, ya que esa es la definición que Dios da en el principio del ser humano. Cuando el Señor nos habla en el libro del Génesis, capítulo 2, en el verso 7, cuando Él identifica la creación humana, dijo Dios, ¿verdad? Dios había dicho antes en el capítulo 1 del Génesis, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y después en el verso 7 del capítulo 2 dice: y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aleluya. Yo siempre digo que Dios hizo un muñeco de porcelana, porque no es meramente un muñeco de barro. Dios le dio una terminación exquisita. Por eso que yo le llamo porcelana, porque es el barro ya en su condición más fina, más extrema, ¿verdad? Más definida.
Y entonces después, dice en ese verso, después Dios sopló en él hálito de vida, lo que es equivalente a decir, le dio de su espíritu. Y entonces, dice el escritor bíblico, entonces cuando el espíritu se une al cuerpo, entonces fue el hombre un alma viviente. Fíjate que una esencia humana constituida en tres partes: el cuerpo, que es la materia; el espíritu, que viene de Dios y que es etéreo, es espiritual, no tiene un elemento físico. Por eso es que nosotros participamos de toda la realidad, en todo el espectro humano, que está incluida lo material y lo espiritual. Dios nos creó con tres ingredientes y dos naturalezas: naturaleza material y espiritual, y entonces los tres elementos que son espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que somos nosotros, ¿ya? Así que por esa razón nosotros tenemos que estar unidos en todo, porque primero tenemos que unirnos nosotros mismos. Las acciones que yo llevo a cabo tienen que estar en armonía con lo que yo pienso, con lo que yo considero, con lo que yo evalúo, con lo que yo planteo como objetivo, etc. O sea, yo tengo que estar unido en mí mismo. No puedo pensar de una manera y actuar de otra. No puedo hablar de una manera y actuar de otra. Yo tengo que estar en consonancia con lo que yo soy. Y yo tengo en mi interior, en mi ser, están integrados tres elementos que son diferentes en naturaleza. Por esa razón es que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Porque de la misma manera que podemos relacionarnos con los seres humanos en el ámbito físico o emocional, ¿verdad?, psicológico, pero también nos podemos relacionar con Dios en el ámbito espiritual. Dios nos creó con esa capacidad, y eso es importante porque es la realidad del ser humano que nosotros tenemos que ponerle en función constantemente. Yo tengo que poder relacionarme con el Dios del cielo. Dios me dio esa capacidad y yo puedo hacerlo porque Él me sostiene en todo aquello que yo expreso y hago, porque Él me creó de esa manera. Aleluya. Y respondo a las directrices divinas. Por eso es importante la unidad. Tenemos que preocuparnos por mantenernos en unidad, no solamente en nosotros mismos, sino con los demás seres. Dios me creó con la capacidad de relacionarme con los demás seres. Y cuando me relaciono con ellos, especialmente los demás seres humanos, porque puedo relacionarme también con los animales, puedo relacionarme con las plantas, aunque sea de una forma limitada, pero sí lo puedo hacer. Lo importante es que cuando yo hable de relaciones, piense en que esa relación tiene que ser dentro de un marco de unidad. Tenemos que unirnos, tenemos que tener unidad en el pensamiento y en la acción para poder ser efectivos en nuestras acciones. Así que es importantísimo para nosotros entender este concepto de la unidad. La unidad que tiene que ser, como decimos en el tema, solidaria. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando de una consideración muy particular, porque solidaridad lo que significa en esencia es adhesión. Es adhesión a una idea, a un concepto, a una causa, ¿ya? Y cuando unimos las dos palabras, unidad y solidaridad, tenemos que hablar de una unidad cerrada, una unidad sólida, porque solidaridad lo que significa es sólido, una palabra que viene del latín y que lo que significa es sólido, fuerte. Estamos hablando entonces de una unidad fuerte, una unidad sólida, una unidad que está bien integrada, una unidad que está bien definida, una unidad que tiene intensidad, una unidad que nos permite a nosotros entender a fondo los propósitos, entender a fondo las ideas, entender a fondo todo lo que queremos lograr para que lo logremos efectivamente. Así que la unidad solidaria es fundamental en la vida y podemos dar ejemplos aún dentro del contexto bíblico. En la Biblia encontramos una serie de ejemplos para poder ayudarnos a entender este concepto. Cuando en el libro de los Salmos, en el Salmo 133, hay una expresión que conocemos todos de memoria posiblemente, una expresión muy breve pero muy importante. En el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aleluya. Juntos y en armonía. Y esa expresión que nos habla sobre la unidad, pero nos cualifica la unidad, nos describe la calidad de esa unidad. No es meramente estar
juntos no es meramente estar unidos, que puede ser una unidad física, también puede ser una unidad emocional, puede ser una unidad de propósito, pero lo importante no es meramente que estemos en unidad, lo importante es que estemos además en armonía. Y cuando hablamos de armonía, estamos hablando precisamente de la solidaridad, porque es lo que cualifica la unidad, es lo que describe la unidad, una unidad sólida, una unidad que nos permite a nosotros no solamente estar juntos. Pues hay gente que puede estar juntos, a veces estamos juntos en muchos lugares con otras personas, pero eso no nos hace estar en armonía, eso no nos hace estar en un mismo sentir, en un mismo propósito. Porque usted puede estar al lado de muchas personas en diferentes actividades. Hay gente que va a un lugar, una sala de conciertos, por ejemplo, y se sientan al lado de muchísimas personas, cerca de muchas personas, pero eso no los hace estar en armonía. Pueden estar juntos. Y la palabra juntos, en términos de la unidad en ese contexto, lo que implica es precisamente que estamos en el mismo lugar. Y al estar en el lugar, eso nos hace estar juntos, ¿ya? Eso nos hace estar en una cierta unidad, pero eso no nos une completamente, no nos cualifica para decir que estamos solidarios. Sencillamente estamos participando de una misma actividad en un mismo lugar. Y eso, dentro de ese contexto, pues hay unidad, pero no hay solidaridad. Así que estar juntos y en armonía, lo que implica es que nosotros tengamos un acuerdo común, como dice la Biblia también que pasó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando nos habla de la experiencia de Pentecostés. La Biblia dice que la iglesia incipiente, que estaba constituida como alrededor de 120 personas en aquel momento, pues se reunían constantemente para orar, porque esa fue la directriz que Jesucristo les dejó. Jesucristo les dijo: asentaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que vendrá dentro de no muchos días, dijo el Señor. Entonces ellos se decidieron a estar congregados allí, estuvieron congregadas varias semanas. La Biblia dice que este evento ocurrió 50 días después que Jesucristo murió, y obviamente unos 47 después que resucitó, y así unos cuantos días después que Él se fue al cielo, porque Él estuvo con ellos. Así que no fue realmente mucho tiempo, porque la Biblia dice que Jesús estuvo con ellos unos 40 días. Así que estamos hablando de que básicamente una semana y media o 2 semanas fueron lo que ellos estuvieron orando, esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Y llegó el día de Pentecostés. Pero a mí me llama la atención y me interesa que ustedes le presten atención a esto. El doctor Lucas, que es el que escribe esta expresión, nos dice en el verso 1 del capítulo 2 de los Hechos, que como se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y esta expresión es la que realmente nos interesa en este día, porque la unanimidad es importantísima y es la que hace falta. Podemos estar juntos, como decíamos, y la unidad puede verse dentro del punto de vista físico de estar juntos. En inglés, la expresión en inglés en la Biblia dice que estaban en un mismo lugar y con un mismo acuerdo, con un mismo sentir. Esa es la expresión. Estaban en un mismo lugar, one place, y en un mismo sentir, un mismo lugar, con un mismo acuerdo. Y la expresión que está en la Biblia, la palabra que se utilizó aquí en el idioma griego para hablar de la unanimidad, es la palabra que se traduce en inglés como accord, de estar de acuerdo, ¿verdad? O dice el diccionario griego, que está hablando en el contexto melódico de musical, en el contexto musical, está hablando de armonía. Y los que saben de música entienden que en la música la armonía es fundamental, porque para producir buena música hay que tener armonía. Y esa armonía lo que implica es que aunque usted puede producir una serie de sonidos, pero los sonidos tienen que estar cualificados y diseñados de tal manera que estén en armonía unos con otros, o sea, que estén de acuerdo unos con los otros, que hay que organizarlos de tal manera que cuando se oigan a la misma vez todos los sonidos, usted escuche un sonido melodioso. Porque hay quien produce música, pero no es armoniosa. Hay gente que está desafinada cuando canta, cuando toca. Por eso hay que afinar los instrumentos. Y si usted no afinó bien, se va a oír una nota discordante.
Igual cuando canta, hay gente que canta y tienen buena voz y tienen quizás una calidad de sonido muy hermosa, pero no pueden afinar. Y si usted no afina, eso quiere decir que las notas que usted utiliza no están de acuerdo entre sí. Eso es armonía. La armonía lo que hace es producir o lograr que los sonidos concuerden unos con otros de tal manera que aunque sean sonidos distintos, el efecto en el oído cuando le escucha es lo que llamamos música. Es una melodía agradable al oído y que a usted le gusta escuchar. Pero cuando usted oiga voces disonantes, notas disonantes, aunque hay armonía que se fundamenta en la disonancia, pero eso hay que saberlo hacer. Eso es más difícil a veces que armonizar normalmente, ¿no? Pero lo importante es que cuando se produzca la música, la nota sea con un sonido agradable, que el oído lo escuche bien, que no moleste al oído. El que es músico entiende bien lo que yo le digo, porque cuando uno oye un sonido que está desafinado, enseguida el oído lo rechaza. Y eso pasa cuando no hay unidad, cuando la unidad no es solidaria, cuando simplemente nos conformamos con estar en el mismo sitio, en el mismo lugar, pero no procuramos que haya acuerdo en nuestro razonamiento, en nuestras ideas, en nuestra expresión. Entonces las cosas no se ven bien, las cosas no se dan bien, no obtenemos el resultado que hubiéramos querido, el resultado que proyectamos no se logra, porque no basta con la unidad, tiene que haber solidaridad. ¡Aleluya! Y en el Evangelio eso es muy importante. En el Evangelio de Jesucristo la solidaridad es fundamental, porque es lo que hace que nosotros nos preocupemos unos por los otros. Usted puede estar al lado de una persona que usted no conozca, están en el mismo lugar, están en cierta unidad, pero si usted no lo conoce, usted no le preocupa lo que le pase a esa persona, a menos que sea algo tan evidente que llame su atención. Pero cuando una persona está triste, por ejemplo, eso no se nota, pero si usted está unido a esa persona, usted lo nota enseguida. Eso lo hemos visto muchas veces. Usted nota cuando una persona está preocupada, porque usted lo conoce. Si no lo conoce, ni lo nota ni le importa. Pero cuando usted conoce a alguien, usted está en unidad con una persona en algún contexto, eso pasa mucho, eso es importantísimo y pasa en el matrimonio. La pareja en el matrimonio tiene que llegar a conocerse de tal manera que sientan lo mismo, de tal manera que se entiendan bien, que logren inclusive identificar los pensamientos. A mí me ha pasado muchas veces con mi esposa. A veces vamos en nuestro vehículo pensando en diferentes cosas, callados, y de momento nos ha pasado en muchas ocasiones. Abrimos la boca y a la misma vez decimos lo mismo con las mismas palabras. No sé si a ustedes les ha pasado, pero eso me ha ocurrido a mí y a mi esposa. Y es una experiencia muy grata, muy interesante, porque nos damos cuenta que tenemos unidad realmente, que hemos logrado trascender la separación física y emocional para entrar en una unidad armoniosa, en una unidad solidaria que nos permite entendernos bien. Por eso es que hemos vivido juntos tantos años, porque nos hemos entendido. Eso es uno de los problemas que tienen los matrimonios que se separan. El divorcio se crea cuando no se manifiesta esa unidad solidaria, cuando la gente no se entiende, cuando la gente no se preocupa por entender lo que piensa el otro, lo que cree el otro, lo que siente el otro. Y esa es parte de la realidad matrimonial que nosotros tenemos que proyectar en nuestras vidas y lograr que otros también las proyecten. Tenemos que orientar a otros muchas veces. Como ministro yo he orientado a muchas parejas y una de las cosas que siempre les he dicho, ustedes tienen que aprender a conocerse y tienen que entenderse para lograr estar juntos. No meramente es estar en el mismo lugar físicamente, es poder estar unidos solidariamente. Es poder entender que necesitan adherirse, por eso hablamos de solidaridad como adhesión. Hay que adherirse y cuando usted se adhiere a algo o a alguien, usted forma una unidad con ese algo o ese alguien, de tal manera que entonces las cosas surgen mejor en su vida. Ese es el propósito de la relación humana. Cuando nosotros nos relacionamos con humanos, tenemos que aprender a adherirnos unos a los otros, para poder pensar de la misma manera, para poder entender lo que el otro siente, yo tengo que identificarme con esa persona. Por eso es que en la vida, todo en la relación humana es importante. Todos los detalles son significativos, todos los detalles cuentan. Y esa es la razón por la cual usted y yo, cuando nos relacionamos con otra persona o nos relacionamos entre nosotros, podemos entonces
tener éxito en esa relación y lograr unos objetivos y lograr muchas cosas más en la vida. Nadie puede lograr nada con otro. Si está trabajando con otro, no puede lograr nada si no se ponen de acuerdo. El profeta Amós, inspirado por Dios, lo dijo de esa manera: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Podemos caminar juntos. Yo he viajado con mucha gente a mi lado, en aviones, en vehículos, en trenes, donde sea. Hemos viajado al lado de mucha gente, pero no estamos de acuerdo necesariamente porque ni siquiera nos conocemos. Usted puede sentarse en un avión al lado de una persona que es un total extraño para usted, y a veces usted ni se atreve a hablar con esa persona porque no sabe cómo le puede reaccionar, ¿sabes? No sabe si le interesa realmente que usted le dirija la palabra o no, porque no le conoce, porque no están juntos, pero no son solidarios, no están en armonía. No hay armonía, porque no se han podido comunicar, nunca han tenido esa relación. Y es lo que yo quiero proyectar a ustedes. En el Evangelio nosotros enseñamos lo que es la unidad solidaria. Nosotros enseñamos a que la iglesia cristiana, los integrantes todos tienen que ser uno. Tenemos que conformar una unidad, de tal manera que podamos identificarnos. En el Salmo 133 que le cité antes, la palabra usada en el idioma hebreo para decir juntos y en armonía es la misma palabra, exactamente la misma palabra. Y he dicho muchas veces esto, es como si usted dijera, es bueno estar unidos en unidad. Es la expresión, porque es la misma palabra, unidad. Juntos en armonía, unidos totalmente. Por eso es que se repite. Y en la Biblia, la repetición es una técnica que se utiliza mucho para enseñar ciertos conceptos. Así que cuando nosotros entendemos el concepto de la unidad propiamente establecido, ¿verdad? Como que necesitamos la armonía, necesitamos la solidaridad, necesitamos la unanimidad de pensamiento y de acción. Entonces es que nosotros comenzamos a vivir la vida de una manera adecuada. Y eso es lo que nosotros enseñamos en el Evangelio. Todos aprendemos a vivir en el contexto de esta humanidad. Y eso es una de las cosas positivas del Evangelio, muy positivas y favorables. Nuestra gente aprende conceptos fundamentales. De hecho, yo personalmente creo que el Evangelio básicamente es conceptual. Y nosotros lo que tenemos que aprender a fijar en nuestra mente, en nuestro ser, son los conceptos básicos, los conceptos fundamentales del Evangelio. Conceptos como el amor, conceptos como el arrebatamiento de la iglesia, conceptos como la realidad divina, la sanidad, conceptos como la vida eterna. Aleluya. Todos son conceptos importantísimos en el ámbito de la iglesia. Conceptos como la fe. Aleluya. Conceptos que nos identifican a nosotros con el Creador, con Dios. Y nos identifican a la misma vez los unos con los otros. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que afincarnos en la palabra de Dios, que es nuestra guía, es nuestra norma de fe y conducta, es la que nos enseña, es la que nos dirige, es la que nos lleva por el camino de la corrección y de la vida. Por eso es que yo te invito constantemente a acercarte a Dios. Y nuevamente hoy lo hago, acércate a Dios. Busca en el Evangelio la alternativa eficaz para tu vida. Porque en el Evangelio lo que nosotros hacemos es aprender. Constantemente estamos aprendiendo. Porque una vez que nosotros entramos al Evangelio, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, comenzamos un proceso que es el que nos lleva hasta la presencia de Dios. El concepto que se llama santificación, que es un proceso de vida, que lo que hace es enseñarnos cuáles son aquellas cosas que vienen con nosotros y que están de más. Cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos cargados de cosas, muchas cosas, buenas y malas. Las buenas tenemos que mantenerlas y reforzarlas, las malas tenemos que salir de ellas. Y en el proceso de la santificación, eso es lo que nosotros hacemos. Ese es el proceso precisamente. Nosotros dejamos a un lado todo aquello que nos sobra, todo lo que no hace falta, todo lo que está de más en nuestra vida. Y adquirimos entonces las que nos faltan, porque venimos necesitados. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted se convierte al Evangelio, el proceso comienza así, porque usted comienza siendo como un bebé, es lo que dice la Biblia. Usted es un bebé, es una nueva criatura en Cristo. Y por eso el apóstol Pablo decía, en un verso muy conocido por todos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un bebé nació, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Y nosotros, cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de esto, decimos que somos criaturas nuevas en Cristo. Nacimos de nuevo. Jesús, eso fue lo que le planteó a Nicodemo en su conversación. Tienes que renacer. Tienes que nacer de nuevo. Si tú de verdad quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. No te puedes conformar con el nacimiento humano. Y una de las cosas que hemos dicho en ocasiones es que esto es un proceso en el cual nosotros, si queremos la vida eterna, óyeme bien, si tú quieres la vida eterna, tienes que pasar por un proceso en el cual se nace 2 veces y se muere una vez. Si tú estás a la inversa, si tú naces una sola vez y te mueres, te vas a morir 2 veces. Eso es lo que quiero que tú sepas. Si naces una vez, te mueres 2 veces. Pero si naces 2 veces, te mueres una sola vez. Pues hay que nacer, como dijo Jesús a Nicodemo, del agua y del espíritu. El nacimiento del agua es el nacimiento físico. Ustedes saben que el nacimiento se da en el contexto de mucha agua. Porque cuando la mujer rompe fuentes, pues porque tiene agua. El bebé está en una bolsa de agua. Y para que nazca, tiene que romperse. Hay que nacer del agua. Pero también hay que nacer del espíritu. Y eso se logra cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo. Y es una decisión personal. Aquí es individual, de carácter individual. Esto no aplican los padres, ni la familia, ni la iglesia, ni la sociedad, nadie. Esto es de carácter individual. La decisión de servir a Cristo, el nuevo nacimiento, es una experiencia individual de la cual tiene que participar cada persona en esta tierra, uno por uno. Dios trabaja con el individuo en ese contexto. No podemos hacer ni recibir decisiones globales. Yo no puedo decidir por nadie. Tú no puedes decidir por nadie. Cada uno decide por sí. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Y una vez que tú te decides, entras a pasar por el proceso a través del cual tú te vas compenetrando cada vez más con este concepto de la unidad. Porque te gusta entonces entrar en esta dinámica de la unidad. Porque entras a una familia grande. Y dentro del contexto de esa familia, tú participas de una realidad muy hermosa. Y por eso es que nosotros, cuando nos referimos unos a otros en el contexto de la iglesia, nos llamamos hermanos. Tú eres mi hermano cuando vienes a Cristo. Te conviertes automáticamente en mi hermano, porque todos venimos a ser hijos de Dios. Y yo quiero hacer la distinción, porque la gente dice equivocadamente, todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Esa expresión es falsa. No todos somos hijos de Dios. La expresión correcta es: todos somos criaturas de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay que pasar por Jesucristo. Hay que tomar la decisión de aceptar a Cristo como Salvador. Y eso es personal, individual. Por eso es que te digo, no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que atravesar la puerta de la salvación, que es Cristo. Él decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. De manera que si tú quieres de verdad la salvación, tienes que hacerlo a través de Jesucristo. Porque es importante que te conviertas en hijo de Dios. Dejes de ser una mera criatura, vegetando en este mundo, para que participes realmente de la vida. No se puede vivir sin Cristo. Tú puedes estar ahí, puedes vegetar, puedes participar de muchas cosas. Puedes hacerlo, como efectivamente lo haces. Pero ser hijo de Dios es otra cosa. Eso, como decimos aquí en el argot nuestro, es otra historia. Ser hijo de Dios tiene que ver con otra cosa. Principalmente con una decisión y con un estilo de vida. Porque tu estilo de vida cambia. Tu manera de ser cambia. Porque tú empiezas a aprender, empiezas a relacionarte con los conceptos asociados al Evangelio y la iglesia. Y entonces empiezas a ver el mundo de otra manera. Empiezas a pensar de una manera distinta. Empiezas a lograr visualizar el alcance de la voluntad de Dios para ti. ¡Aleluya! Y te conviertes en la nueva criatura y comienzas a llamarte hijo, y yo te puedo llamar entonces mi hermano. Ese es el asunto del Evangelio. Así es como nosotros vemos el Evangelio y así es como actuamos dentro del contexto del Evangelio. Digo nuevamente, te invito entonces a que participes del Evangelio conmigo. Porque una vez lo haces, nos llamamos hermanos. Y nos vemos donde quiera que estemos. No importa dónde sea. Aunque ni siquiera nos conozcamos físicamente, nos encontramos. Y una vez que nos identificamos como hermanos, nos llamamos hermanos.
Y desarrollamos una relación. Yo he conocido mucha gente en este mundo, en diferentes países, en diferentes lugares de esta tierra. Gente a los cuales yo nunca había visto y que nunca me habían visto a mí. Y cuando nos conocemos nos damos un abrazo, nos saludamos efusivamente y le decimos mi hermano, aleluya. Y yo me gozo en llamarlo mi hermano y él se goza en llamarme a mí su hermano. Esa es la realidad del Evangelio, porque estamos unidos. Aunque estemos a la distancia, ni siquiera tenemos que estar en el mismo lugar. Esa es la eficacia y la importancia de la unidad solidaria. Es que no tenemos siquiera que estar en el mismo lugar, pero tenemos el mismo pensamiento, tenemos la misma idea. Aleluya. Hemos conocido al Dios omnipotente y lo vemos de la misma manera. Yo te invito a que entres en esta familia para que entiendas. Porque hay que entrar en el concepto de la unidad solidaria. Unidad que te hace ver las cosas de manera distinta y te hace entender todo a perfección. Porque una vez que nosotros empezamos este proceso que te dije que se llama santificación, que empezamos a dejar todo lo que traíamos de más y adquirirlo, todo aquello que necesitábamos, entonces empezamos a vivir la vida de una manera diferente. Por eso es que la vida cristiana es distinta. Nosotros no te invitamos a vivir igual que los demás, no. Por eso la gente que nos conoce muchas veces ni nos entiende. La gente que nos conoce y no sirve a Cristo, obviamente, ni nos entiende. Y muchas veces te habrán dicho, especialmente la gente que ha conocido a Cristo, saben que muchos han vivido esta experiencia. Hay gente que le dice, tú tienes algo distinto en ti. Hay algo diferente. ¿Qué te pasó? ¿Qué está aconteciendo en tu vida? Te ves mejor. Algo pasó en ti. Y si tú le decís, Jesucristo me salvó. Soy nueva criatura. Soy diferente porque soy de Cristo. Esa es una expresión que tienes que acostumbrarte a decir. Una vez que tú vienes a Cristo, tú dices, yo soy diferente porque soy de Cristo. Y esa diferencia se tiene que ver en ti. Y la gente la ve. Yo me he encontrado con gente que ni siquiera conozco. Y me han detenido. Hay gente que me ha detenido en un centro comercial, en cualquier lugar. Y me han dicho, usted es cristiano, ¿verdad? Digo, sí. Nunca lo he visto, pero identificó en mí algo distinto. A veces, inclusive algunas personas me dicen, usted es pastor, ¿verdad? Digo, sí, yo soy pastor. Porque me identificaron. Yo ni siquiera les hablé. No les tuve que decir nada. No me conocen, pero identificaron en mí algo distinto. Y eso te va a pasar cuando conozcas a Cristo. Los demás van a ver en ti algo diferente. Hay una luz que no se ve, pero que emana de ti. Y que hay gente que puede verla. Aleluya. Yo he vivido estas experiencias, como digo, en innumerables ocasiones. Y por eso te las puedo testificar. Porque sé que es verdad. Pues mira, cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés, hablando sobre este concepto de la unidad, él comienza estas palabras en este capítulo 4 de Eclesiastés. En el verso 9, Salomón decía, mejores son dos que uno. Óyeme bien, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga, mejor salario de su trabajo. Y eso es verdad. Nosotros podemos trabajar solos en muchas cosas, pero hay cosas en las cuales no podemos trabajar solos. Para hacer ciertas tareas necesitamos siempre a alguien, por lo menos una persona más. Y hay tareas que demandan a veces 3, 4 y 10 personas que hacen falta para poder completar esa tarea. Y hay gente que dice, no, yo lo hago solo. Bueno, tú puedes hacer solo ciertas cosas, pero hay cosas que no las vas a poder hacer tú solo. Y vas a depender de alguien siempre. Y más vale que aprendas que para trabajar con otras personas tienes que estar en unidad. Las palabras de Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eso aplica para todo en la vida. Y Salomón lo dice aquí, mejores son dos que uno. Porque tienen mejor salario de su trabajo, mejor paga. Porque a veces tú haciendo un trabajo por tu cuenta solo, pues puedes recibir un beneficio económico, ¿verdad? Una paga. Pero cuando trabajas con otras personas que haces un proyecto más grande, posiblemente recibes más paga. Lo que vas a recibir es mejor y mayor. Por eso es importante entonces para nosotros lograr entender el concepto de la unidad, de que cuando yo voy a hacer algo necesito estar en unidad y en unidad solidaria, bien adherido. Y esa es la razón por la cual nosotros procuramos estar siempre unidos. En la iglesia, el concepto de la unidad es fundamental. Pablo lo decía de esta manera a los Efesios. Nosotros tenemos que entender que tenemos un solo Señor.
Y eso es importante en el Evangelio, porque hay grupos que pretenden trabajar con la vida espiritual de las personas. Le llaman religiones. Y yo digo le llaman porque yo no considero que el Evangelio, el cristianismo sea una religión. No lo es una experiencia que es distinto. Pero en la religión de este mundo, hay gente que cree en muchos dioses. La multiplicidad de dioses o el politeísmo existe en muchos lugares. Hay países donde, por ejemplo, hay religiones que tienen 3.000 dioses o más. Hay lugares donde la religión enseña y promueve muchos dioses. Es politeísta. Ese tipo de aglomeración de personas, ese tipo de grupo, ¿verdad?, que se congrega o se reúne o tiene una idea, un pensamiento, una filosofía sobre la vida. Y esa realidad está presente en el mundo en muchos ámbitos. Pero nosotros creemos en un solo Dios, un solo Señor. También tenemos una sola fe. Aquí no hay mucha fe. La fe no depende de nadie. La fe es la fe que Dios implanta en nosotros. La fe que nos llega directamente por conocer a un Dios unitario. Nuestra fe es única y es común. O sea, una persona no puede tener, estamos hablando del concepto fundamental, esencial de la fe como concepto. Por eso te dije hace un momento que yo creo en los conceptos. El Evangelio es conceptual, porque nos identifica los conceptos, los define y entonces nosotros los ponemos en función. Y eso pasa con la fe. La fe es un concepto muy importante en el Evangelio, que lo que significa básicamente es ver aquello que no está. Cuando tú tienes fe, tú puedes ver cosas que otros no ven. Tú puedes ver cosas que están ahí, pero que otros no las ven. Y tus ojos se abren. La fe, alguien ha dicho que la fe es el ojo del alma, porque es lo que nos permite ver las cosas que afectan al alma y que nos identifican con la realidad espiritual del Dios omnipotente. Por eso es que la Biblia dice en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay que creer esas cosas, pero eso se adquiere por fe. Por fe es un concepto fundamental, pero es unitario. Una sola fe. La iglesia evangélica no tiene dos fes. La iglesia evangélica solamente cree en un concepto fundamental que está basado en la realidad de Dios, que es único. Aleluya. Mi Dios es único. Y por ser único, nosotros tenemos que rendirle a Él toda nuestra adoración. Y cuando nosotros nos congregamos como iglesia, le adoramos dentro del contexto de una sola fe. Nosotros creemos en eso. Esa es nuestra vida, nuestra esencia como cristianos. Una sola fe, como decía el apóstol Pablo. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Nosotros creemos que el bautismo es único, una sola vez en la vida. No se puede repetir el bautismo, si se ha hecho bien. Yo he podido rebautizar a una persona que se bautizó incorrectamente, que la bautizaron sobre unas bases incorrectas, sobre un concepto equivocado. Yo puedo rebautizar a esa persona cuando acepta a Jesucristo y se convierte al Evangelio y decide servir al Señor por toda la eternidad. Entonces la persona se bautiza entendiendo, porque el bautismo tiene un simbolismo muy importante en la vida cristiana. Bautizarse es morir al pecado para resucitar una nueva vida con Cristo. En el bautismo usted muere y se levanta nuevamente resucitado. Ese es el significado del bautismo. Por eso es que lo practicamos por inmersión. Ninguna otra manera puede significar eso. Pablo lo dice: somos sepultados para muerte en el bautismo. Por eso es que tiene que ser por inmersión. Usted se sumerge en el agua y entonces ahí usted dice: yo morí al pecado. Y cuando sale del agua, entonces dice: yo resucité a una nueva vida con Cristo. Porque esto es asunto de muerte, de pasar de muerte a vida. Morimos al pecado, dice el apóstol Pablo, para entonces resucitar una nueva vida con Cristo. Y esa es la razón por la cual nosotros confiamos y practicamos un solo bautismo. Un solo bautismo. Después que yo me bauticé de la manera correcta, no tengo que volver a bautizarme más en la vida. Aleluya. Y aun cuando hay gente que se aparta del Evangelio, cuando vuelve, cuando se reintegra a su
vida cristiana, no tiene que rebautizarse. Eso es lo que nosotros enseñamos, fundamentado en esta expresión de la unidad solidaria del bautismo. En el bautismo nosotros nos unimos con Cristo, y aceptamos el sacrificio de Cristo. Y no necesitamos volver a hacerlo, porque ya ocurrió en nuestra vida esa transformación. Aleluya. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Somos solidarios en esto. Nos adherimos a esta palabra y la creemos porque somos parte de ella. Así que te invito en este día a que entiendas los conceptos y te metas en ellos. Por eso es que cuando el Salomón habla de la unidad, fíjate cómo empieza el verso que nosotros leemos. Salomón decía: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Qué están diciéndonos? Hace falta la unidad para todo en la vida. Porque cuando una persona está enfrascada en una lucha, y no estamos hablando aquí de pelea física, puede ser cualquier lucha. No es lo mismo luchar solo que luchar acompañado. Hay gente que no nos permite ayudarles en su lucha. Nosotros queremos ayudar. Cuando tú estás atravesando por una dificultad seria, cuando estás envuelto en una batalla difícil en tu vida, que te está agobiando, que te puede estar inclusive estrangulando, que te puede estar haciendo daño en tu interior, sobre todo en el interior. Las luchas más severas se dan en el interior, porque la Biblia lo dice, el apóstol Pablo lo escribió en la carta a los Gálatas. Aleluya. Nosotros estamos en una lucha continua. El espíritu y la carne tienen una lucha continua dentro de nosotros. Y él decía, cuando prevalece la carne, pues entonces se ven, manifiesta las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Y menciona una lista como 16 o 18 cosas que son producto de la victoria de la carne en nuestras vidas. Y la carne se refiere a nuestra humanidad, nuestra realidad física. Cuando nosotros le prestamos atención más a lo físico material que a lo espiritual, ahí es que se manifiestan las obras de la carne, porque prevaleció en nosotros ese concepto que Pablo llama carne, que no es otra cosa que nuestra humanidad, nuestro sentir y nuestro actuar humano. Pero dice que cuando el espíritu es el que prevalece, el espíritu es el que prevalece, entonces se manifiesta que el fruto del espíritu. Y fíjate que habla de un solo fruto. No hay muchos frutos, es uno solo en la vida. Pues claro, lo que pasa es que está compuesto de muchas cosas. Nosotros a veces cuando hablamos del fruto del espíritu usamos ejemplos de las frutas, ciertos frutos como lo es por ejemplo la naranja o la china, nosotros le llamamos. La china está compuesta de muchas cosas, pero es un solo fruto, y eso es lo que Pablo nos quiere decir. El fruto del espíritu es uno solo, pero está constituido de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Y eso pues es importante nosotros entenderlo. Porque cuando nosotros entendemos el fruto, lo que es el fruto de la fe, nosotros entonces actuamos en consonancia con eso. Exhibimos ese fruto constantemente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en unidad con Cristo. Y nuestra lucha entonces está bien acompañada. Ya no estamos solos, estamos unidos. ¿Unidos con quién? Con Cristo. Cristo es el que nos ayuda a enfrentar cualquier situación. Y nosotros estamos unidos en un mismo propósito. Por eso es que podemos ayudarnos. Cuando alguien viene a mí como pastor con una situación, yo trato de ayudarle. Pero mi ayuda es a través de la palabra. Yo no puedo usar otra cosa. No puedo usar mis ideas. Sí, hay unas herramientas que uno tiene a la disposición, ¿verdad?, que nos ayudan. Pero la herramienta principal nuestra y el remedio eficaz es la palabra de Dios. Te invitamos, por tanto, a buscar en la palabra. Y cuando no entiendas, acércate. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Puedes comunicarte con nosotros a través de este medio y podemos ayudarte a entender la palabra de Dios. Aleluya. Es maravilloso poder estar unidos y entender que podemos hacerlo de tal manera, podemos unirnos de tal manera que nos ayudamos en todo lo que sea menester, aunque ni siquiera nos conozcamos. Yo he tenido que ayudar a mucha gente en esta vida, gente que ni siquiera he conocido, que ha llegado hasta mí. Me han planteado, sabiendo que yo soy pastor, me plantean situaciones y yo con mucho gusto les ayudo, porque esa es parte de mi función, esa es parte de lo que Dios pone en nosotros, de las tareas que Dios nos asigna para que operemos dentro del marco de su voluntad y de su evangelio. Estamos aquí para ayudarte, porque te amamos aunque no te conozcamos.
te amamos. Porque tú eres criatura de Dios y puedes ser parte de la familia. ¿Y quién aborrece a alguien de la familia? Eso no ocurre normalmente. Cuando ocurre es porque se da un contexto de aberración. Pero lo normal es que usted ame a su familia, que usted la cuide, que usted provea para ella, que usted le ayude en todo lo que sea menester. Y eso es lo que hacemos nosotros en el Evangelio. Te ayudamos porque tenemos unidad solidaria. Te invito en este día a compartir con nosotros esta bendición de ser hijos de Dios. Cuando Salomón escribió decía, si alguno prevaleciere y tú estás en una lucha que te está agobiando, que sientes que la estás perdiendo, y eso lo sabemos, tú sabes cuando tú estás ganando, tú sabes cuando estás perdiendo. Si persiste en ti ese pensamiento negativo, si persiste en ti esa actitud de desaliento, de desánimo, hay gente que se frustra, hay gente que cae en depresión. La depresión es un concepto muy negativo, muy dañino, muy nocivo para la vida humana. No puedes permitir que la depresión llegue a tu vida. Por eso, antes de que ocurra, antes de que la depresión llegue, acércate a Dios. Acércate a Dios. Busca la familia de Dios. Únete. Te invito a que te unas conmigo y podemos ayudarte. Aleluya. Sea yo o sea cualquier ministro del Evangelio, cualquier cristiano está en la disposición de ayudarte. Te invitamos a que te unas a la familia para que puedas experimentar la bendición de Dios y puedas vivir en armonía con su propósito, en unidad solidaria con la familia más grande del universo. ¡Aleluya! Te invito una vez más. Ese es el objetivo de mi presentación ante ti cada domingo. Ese es el objetivo que tenemos, lograr que tú te integres a esta familia. Lograr que tú analices tu vida y veas que es importante que entres en unidad con esta gran familia, que es la familia de Dios, como la llamó Pablo. Aleluya. Salomón decía, además, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y eso tú te puedes dar cuenta enseguida. Eso es un ejemplo, una ilustración muy gráfica, porque todo el mundo sabe lo que es una soga. La soga se compone de muchos hilos. Y normalmente una soga tiene 3 grupos. Son muchos hilos, pero dividen en 3 grupos. Y esos grupos se trenzan, se unen. Y cuando usted trata de partir una soga, si usted toma un solo hilo y lo parte en un momentito, no tiene que hacer mucha fuerza, pero trate de partir una soga, que son muchos hilos trenzados, para que usted vea. Por eso es que Salomón lo dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿No? Cuando tú unes el mismo hilo finitito, lo unes 3 o 4 o 5 o 10 veces, verás que no vas a poder partirlo tan fácilmente. Necesitas ayuda. Ahí necesitas un cuchillo, una tijera, lo que sea, para poder cortarlo. Porque no es fácil, no se rompe así de fácil. Por eso es que dependemos muchas veces de las sogas para levantar cargas o para nosotros movernos, sentirnos seguros. Trabajando en un techo, por ejemplo, las personas se amarran porque sienten que la soga no se va a partir. Y es que es importante la unidad. Cuando esos hilos se unen, adquieren mucha fortaleza. La unidad da fuerza. Y es la razón por la cual el concepto que estamos esbozando hoy te establece que tiene que haber solidaridad, adhesión, para que la causa que está envuelta en esto, la causa involucrada, se logre efectivamente. Cuando hay adhesión, cuando hay unidad de propósito, pero también a la misma vez hay unidad sólida, hay solidaridad, entonces nosotros podemos distinguirnos por los logros que obtenemos en la vida. Porque la solidaridad nos permite lograr aquello que necesitamos, aquello que estamos buscando, aquello por lo cual nos esforzamos. El mismo concepto se da, por ejemplo, en el ámbito del fuego. El fuego como se hacía antiguamente. ¿Verdad? Hoy hay otra forma, pero antiguamente se tomaban, por ejemplo, unos pedazos de leña, se unían, se les añadía algún tipo de combustible luego, porque al principio la leña, después que estuviera seca, era suficiente para encender el fuego. Y se encendían esos leños
o también unos pedazos de carbón mineral o carbón hecho de leña también, se lograba, usted lo encendía. Y mire esto, lo que es la importancia de la unidad y la solidaridad. Los carbones podían estar juntos y tenían que estar juntos para poder crear un fuego. Porque si usted traía un pedazo de leña o lo que llamamos un tizón, que es un carbón encendido, lo sacábamos del fuego, de la unidad de los demás, ese tizón a la larga se apaga. Pero mientras usted lo mantenga unido a los demás, sigue creando la llama fuerte que se llama fuego. Y ese es el efecto de la unidad solidaria. Cuando estamos todos con un mismo propósito, aleluya, nosotros no solamente nos mantenemos encendidos, sino que encendemos a otros. Usted tira un pedazo de leña a un fuego, ese pedazo de leña se va a quemar, va a encenderse también y va a contribuir al fuego general. Y eso es lo que ocurre en la iglesia. Nosotros como iglesia nos mantenemos unidos, y al mantenernos unidos, el fuego de Dios que desciende sobre la iglesia a través de la virtud del Espíritu Santo se mantiene en ese lugar. Pero si usted se aleja del fuego de la iglesia, si usted se aleja de la congregación, de la unidad solidaria que tiene que existir con los demás integrantes de la iglesia, entonces usted se apaga. ¡Aleluya! Hay mucha gente que me dice, pastor, yo estoy apagado. Pues si estás apagado, ¿qué tienes que hacer? Únete, métete nuevamente en el fuego. Busca la solidaridad con tus hermanos. Únete a la iglesia en forma solidaria para que veas cómo el fuego se enciende nuevamente en ti. Dejas de ser un mero carbón apagado. Dejas de ser un pedazo de leña apagado. Te vas a convertir en alguien útil para producir calor, luz. El fuego produce calor, produce luz tan necesaria en ciertos momentos de nuestras vidas. Necesitamos un camino iluminado. Necesitamos que la luz de Dios ilumine tu vida. Necesitamos que el fuego de Dios te caliente para que puedas estar fuera de la frialdad. Porque en la frialdad hay peligro. ¡Aleluya! Hay dos conceptos fundamentales negativos en la vida cristiana. Es la frialdad y la tiniebla. ¡Aleluya! Y los dos se resuelven cuando la iglesia se une. Cuando hay unidad solidaria, nosotros nos encendemos, unos a otros nos propagamos el calor y nos convertimos en un incendio capaz de ser visto a distancia, capaz de producir bienestar, aleluya, calor para otros, capaz de producir luz para que veamos el camino por el cual vamos, que es un camino difícil, es un camino de adversidad, de obstáculos. Y si los obstáculos tú no los ves en el camino, tropiezas y te caes. Y no es eso lo que Dios quiere. Por eso es importante que te unas a la iglesia. Un cristiano separado de la iglesia no logra mucho. Posiblemente no logre nada. Y es posible que hasta se pierda. Porque no logra entender y no logra recibir lo que necesita de los demás. Porque unidos nosotros nos afectamos unos a otros positivamente. Nos ayudamos. Nos damos calor, nos damos luz, nos damos lo que sea necesario para que entonces nosotros podamos seguir prevaleciendo en medio de un mundo malo, hostil y crítico y caótico. Estamos en medio de una sociedad que no entiende los asuntos de Dios. Por eso nos rechazan, nos critican, etcétera, nos persiguen. Pero qué bueno cuando la iglesia se une, independientemente de lo que pase afuera, nosotros seguimos adelante porque estamos unidos en el Señor. Tenemos la unidad solidaria, la que nos permite adherirnos unos a otros, la que nos permite confrontar las situaciones adversas y diversas que hay en esta tierra y podemos sobrevivir, podremos echar adelante en el nombre del Señor y podemos sobre todo estar seguros que nos espera la eternidad en Cristo. Aleluya. Yo me siento feliz porque estoy en las manos del Señor. Yo me siento feliz porque el camino que escogí es el camino correcto. Es el camino que me lleva a la vida eterna. Es el camino que me va a hacer presentarme un día directamente delante del Dios del cielo para adorarle de frente, para sentir la satisfacción de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su virtud. Por eso te invito en este día a que compartas conmigo la experiencia de la adoración, para que te unas en este propósito, porque recuérdate que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aleluya. Tú al integrarte al cuerpo de Cristo que es la iglesia, vas a ver cómo tus debilidades se fortalecen. Ya no tienes la debilidad aquella que cualquier cosita te mueve, cualquier cosa te espanta,
cualquier cosa te hace temer. No, ahora tienes fuerza, la fuerza de Dios, la fuerza de la iglesia de Jesucristo. Ahora tienes la unidad del Espíritu que te produce bendición y gloria, bendición y gracia. ¿Sabes por qué? Porque estás en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma idea, con un mismo gozo, con una misma unción, con un mismo poder, con una misma fe. ¡Aleluya! En el ámbito del Evangelio de Jesucristo, que produce para ti bienestar y gozo, salvación, salud, lo que sea menester en tu vida, Dios lo hace porque Él te ama. Y por eso te invita a que formes parte de su familia, la familia de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios. ¿Te atreves tú a decir lo mismo? ¿O estás lejos como el hijo pródigo? Aleluya. Te invito en este día. Cierro estas palabras invitándote para que participes conmigo de la bendición hermosa de ser hijo de Dios. Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si no conoció a Jesucristo, pues a nosotros tampoco nos va a conocer. Así que no te extrañes, ni te preocupes siquiera que no te conozcan. Jesús lo dijo de esta manera: si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Aleluya. Jesús está contigo y Él es el árbol verde. Y Él se preocupa de que tú mantengas tu verdor, porque estás pegado a Él, estás adherido a Él, estás solidario con Jesucristo. Por eso te garantizo que la salvación es el objetivo, es la meta final tuya cuando vienes a Cristo. Acéptale en este día. Voy a orar por ti para que Dios te reciba. Voy a orar por ti para que el Señor colme tu necesidad y atienda con bendición tu vida, dándote aquello que necesites. Aleluya. De manera que no tengas que volver al mundo malo, al mundo pagano, al mundo gentil, al mundo adverso, que lo que busca es tu destrucción. En el mundo, Jesús dijo, tendréis aflicción. Y eso es lo que nos está pasando constantemente. Ahora mismo hay mucha gente afligida. Y si nosotros no fuera por la convicción que tenemos, posiblemente estaríamos afligidos también. Pero yo no siento aflicción en mi vida. Yo siento paz, siento alegría, siento gozo. El mundo se caerá encima a todo el mundo, pero a mí no. Ni a ti si aceptas a Cristo, ni a ti si tienes esta confianza, ni a ti si te unes a Jesucristo. Padre, yo te alabo y te glorifico. Te doy gracias por lo bueno que tú eres, por lo grande y maravilloso, Señor, que has sido conmigo y con todo aquel que se ha sometido a tu voluntad. Gracias, mi Dios, por la vida que nos has dado en Jesucristo. Gracias, porque en este día he podido predicar tu palabra una vez más. Y sé, mi Dios, que tu palabra ha llegado con efectividad a muchas vidas. Yo solo te ruego que tú sigas usándola para ahondar en cada vida la experiencia hermosa de estar en tu presencia. Dios mío, yo te presento a aquellos que no te han conocido y que escucharon tu palabra, y aquellos que decidieron conocerte y entregarse a ti, los entrego en tus manos, Señor, para que tú los honres, los bendigas, los llenes de tu Espíritu Santo y les permitas, oh Dios, participar de tu grandeza, ahora y siempre. Cuídale, Señor. Atiende a los que están enfermos y sánalos. No es posible, Señor, que la enfermedad se apodere de tus hijos. No, mi Dios, porque sabemos que aunque estamos en el mundo y podemos ser afectados, tú estás con nosotros. Y aun cuando nuestra vida culmine en esta existencia y tengamos que morir físicamente, sabemos, Señor, que la salud tuya, que es eterna, está con nosotros y nos permite trascender más allá de las puertas de la muerte. Glorifícate, oh Dios. Atiende a aquellos que tienen alguna situación de conflicto en su vida, sea interna o externa. Ayúdales tú, Señor. Resuélvela. Sana a los que están enfermos. Trae bendición. Trae, Señor, protección. Trae provisión a aquellos que lo necesitan. Dios mío, atiende tú toda circunstancia y trae gozo y paz para beneficio de tu pueblo, de tus hijos. Sobre todo, mi Dios, te rogamos que en un futuro no lejano podamos congregarnos nuevamente para seguir adorándote, mi Dios, unidos con un solo propósito,
Señor, en un mismo interés y deseo, con una misma fe. Gracias te doy, mi Dios. Gracias porque yo sé que tú me oyes y en este momento has hecho la obra. A ti sea la gloria por los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias te doy, mi amigo y hermano, por compartir conmigo esta experiencia. Gracias porque sé que Dios está contigo. Te invito a continuar con nosotros martes y jueves a las 7 de la noche y domingo nuevamente a las 9 de la mañana. El próximo domingo estaré nuevamente contigo para otra experiencia más de adoración a Dios. Dios te bendiga.